Era un día cualquiera en nuestra vida. El sol brillaba y la rutina parecía tranquila. Mi esposa, Ana, y yo siempre habíamos disfrutado de nuestras pequeñas costumbres. Cada mañana, tomábamos café juntos en la cocina mientras conversábamos sobre nuestros sueños y anhelos. Ella tenía una risa contagiosa que iluminaba incluso los días más grises. Nuestra relación se basaba en el respeto y el amor, y a menudo nos apoyábamos mutuamente en todo lo que hacíamos. Ana trabajaba como enfermera y dedicaba largas horas a cuidar de otros. Yo, por otro lado, era diseñador gráfico y podía trabajar desde casa. Eso nos permitía pasar mucho tiempo juntos. Las noches las pasábamos viendo películas o cocinando recetas nuevas, riendo al intentar seguir los pasos. Teníamos una conexión especial que hacía que todo pareciera más fácil. Esa tarde, sin embargo, todo cambiaría drásticamente. Estábamos planeando una cena sencilla para celebrar su último éxito en el trabajo. La emoción flotaba en el aire mientras ella preparaba los ingredientes en la cocina. En ese momento, escuché un ruido extraño afuera de nuestra casa, pero no le di mucha importancia. Ese ruido se intensificó poco después, y antes de que me diera cuenta, la atmósfera se tornó tensa. La puerta se abrió con fuerza y pude ver a varios agentes del SWAT en la entrada, con sus armas desenfundadas, listos para actuar. Mi corazón se detuvo por un instante. Nunca imaginé que nuestra vida diaria pudiera ser interrumpida por una situación tan extrema. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El sonido que había escuchado no era solo un ruido común. En realidad, un vecino había interpretado de manera errónea una discusión amistosa que tuvimos más temprano sobre un tema trivial. Desde su ventana, pensó que algo más serio estaba ocurriendo y decidió llamar a la policía, mencionando que podía escuchar gritos. Sin querer, habíamos causado un gran malentendido. Cuando el equipo SWAT llegó, todo parecía sacado de una película. En mi mente, trataba de procesar la situación mientras contaba a los hombres armados fuera de mi casa. Eran varios, con cascos y chalecos que indicaban su seriedad. El eco del ruido de sus botas resonaba en mi pecho mientras me preguntaba qué podrían estar pensando al vernos en esa circunstancia. Ana salió de la cocina, todavía sin comprender lo que estaba sucediendo. La veía nerviosa, confundida por la muchedumbre de autoridades en nuestra puerta. Nunca imaginé que el intento de resolver un simple malentendido llevaría a tal desenlace. Uno de los agentes comenzó a gritar órdenes para que nos quedáramos quietos y levantáramos las manos. La confusión se apoderó de nosotros mientras tratábamos de entender el caos que nos rodeaba. El ambiente era tenso, con miradas serias apuntadas hacia nosotros y el sonido de radios chirriantes llenando el aire. La situación se salió de control rápidamente y supe que debíamos actuar con cautela, pero en medio del miedo y la confusión, no sabía cómo lograrlo sin empeorar las cosas aún más. En medio del caos, todo sucedió tan rápido que apenas pude procesarlo. Mientras los agentes gritaban órdenes, vi a Ana intentando acercarse para entender lo que pasaba. Su mirada, llena de confusión y temor, me rompía el corazón. Nunca pensé que una simple discusión pudiera llevarnos a esta pesadilla. De repente, uno de los agentes se movió hacia ella con una determinación que me heló la sangre. «No te muevas», ordenó mientras se acercaba. Mi instinto de protegerla se encendió de inmediato. Antes de que pudiera gritarle que se quedara detrás de mí, escuché el sonido aterrador del taser activándose. Fue un estallido agudo que resonó en mis oídos. Vi cómo el rayo eléctrico alcanzaba a Ana y en un instante su cuerpo se paralizó. Ella cayó al suelo, con una expresión de dolor y sorpresa en su rostro. Todo mi ser se detuvo, el tiempo pareció congelarse junto con mis pensamientos. El miedo y la impotencia llenaron mi pecho mientras corría hacia ella, sintiendo como si el mundo a mi alrededor se desmoronara. «Ana», grité, pero mi voz sonó lejana incluso para mí. Los agentes rápidamente intentaron contener la situación mientras yo me arrodillaba a su lado. La angustia me inundó. No entendía cómo habíamos llegado a esto ni por qué habían decidido usar la fuerza tan rápidamente. El horror de ver a mi esposa taseada frente a mí era algo indescriptible.
En ese momento, la confusión se convirtió en rabia hacia aquellos que habían arruinado nuestra tranquilidad y transformado un malentendido en un instante brutal e inolvidable. La adrenalina corría por mis venas como un torrente, llenando cada rincón de mi cuerpo con una mezcla de rabia y desesperación. Mientras me arrodillaba junto a Ana, sentí la necesidad de hacer algo, de actuar. El tiempo parecía haberse detenido, pero mi mente estaba en un torbellino, luchando entre la impotencia y el deseo de proteger a la mujer que amaba. Miré a mi alrededor. Los agentes aún estaban enfocados en controlar la situación, y yo no podía quedarme ahí inmóvil mientras Ana estaba en el suelo, herida y confundida. Sin pensarlo 2 veces, me levanté y grité, «Esto es una locura». Ella no hizo nada. Mis palabras resonaron en el aire tenso como un eco desafiante. La furia dentro de mí se transformó en una especie de valentía impulsiva, sabía que debía hacer algo para detener esta locura. Sentí como sus miradas se volvían hacia mí, algunas mostraban sorpresa e incertidumbre. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que podía pasar si continuaban tratando a Ana así. La confusión se apoderaba de mis pensamientos, pero mi amor por ella era más fuerte que el miedo. En ese momento crítico, la idea de perderla despertó algo feroz dentro de mí. Fue entonces cuando comprendí que debía intentar razonar con ellos. «Necesitan escucharme», lancé al aire con una determinación que ni yo sabía que poseía. Sabía que las siguientes palabras que salieran de mis labios podrían marcar la diferencia y decidí utilizar ese instante para apelar a su humanidad. Mientras el turbulento caos continuaba a mi alrededor, supe que debía encontrar las palabras adecuadas para cambiar el rumbo de la situación. Con toda la fuerza que pude reunir, miré fijamente a los agentes y pronuncié, «Ella está embarazada, por favor». Las 5 palabras salieron de mis labios como un grito de desesperación y el impacto fue inmediato. La atmósfera en la habitación pareció congelarse. Las miradas de los agentes se detuvieron en mí y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa y duda. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante en medio del ruido y la confusión. La reacción de aquellos hombres armados fue casi instantánea, la tensión en sus rostros comenzó a desvanecerse y algunos intercambiaron miradas entre ellos. La realidad del momento caló hondo en ellos, y pude ver que sus corazones, incluso bajo las armaduras y protocolos estrictos, estaban comenzando a ablandarse ante mi súplica. Fue un cambio rápido pero poderoso. El agente que había dado la orden de tasear a Ana ahora parecía estar reconsiderando sus acciones. ¿Está segura?, preguntó él con un tono menos autoritario. La voz del agente mostraba un grado de preocupación que antes no había estado presente. En ese crucial momento, sentí como si una chispa de esperanza iluminara el oscuro panorama que nos rodeaba. Mis palabras habían logrado llegar hasta ellos y abrir una puerta al entendimiento humano. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero al menos había roto un poco el hielo entre nosotros. La posibilidad de que esta pesadilla pudiera terminar empezaba a brillar tenuemente en el horizonte. El ambiente comenzó a cambiar de manera notable después de mi súplica. La tensión que antes dominaba la escena empezó a disiparse. Los agentes, que antes lucían decididos y firmes, comenzaron a intercambiar miradas de incertidumbre. Uno de ellos, el que había gritado las órdenes al principio, se acercó un poco más, mostrando una actitud más comprensiva. «¿Está bien, necesita ayuda?», preguntó con un tono más suave. Mis palabras parecieron abrir una puerta hacia la empatía. En ese momento, me di cuenta de que los agentes también eran humanos, su expresión reflejaba una mezcla de profesionalismo y preocupación genuina por la situación. Mientras tanto, otros oficiales comenzaron a evaluar a Ana en el suelo. Se acercaron con cuidado, asegurándose de no asustarla más. «Vamos a comprobar cómo se siente», dijo uno de ellos mientras le hablaba con calma. A medida que la atención se centraba en ella, me sentí un poco más aliviado, sabía que estaban tratando de ayudar. La comunicación entre nosotros mejoró notablemente. Comencé a explicar lo ocurrido, el malentendido con el vecino y cómo todo esto había sido un simple error. Los agentes escuchaban atentamente, y poco a poco sus rostros mostraban signos de comprensión.
Finalmente, después de unos momentos que parecieron eternos, uno de los oficiales decidió retirar el taser y pidió a sus compañeros que bajaran las armas. Esto no debería haber pasado, reconoció, mientras Ana comenzaba a levantarse lentamente del suelo con la ayuda de los agentes. El miedo seguía presente, pero ahora había una posibilidad real de resolver esta pesadilla y devolvernos la paz que habíamos perdido. Al final de esta experiencia, reflexiono sobre las lecciones que hemos aprendido. Lo que comenzó como un día normal se convirtió en una pesadilla que nunca hubiéramos imaginado. Sin embargo, en medio del caos y el miedo, descubrimos la importancia del amor y la valentía. En momentos difíciles, es crucial mantener la calma y buscar maneras de comunicarse. Las palabras pueden tener un poder inmenso. Mi súplica fue capaz de cambiar el rumbo de una situación amenazante. Esta experiencia también me enseñó que, a veces, debemos enfrentar nuestros miedos para proteger a quienes amamos. Cuando vi a Ana taseada y vulnerable, sentí que no tenía otra opción que actuar con determinación. Cada segundo contaba, y aunque mi corazón estaba lleno de temor, el amor por ella me dio la fuerza necesaria para enfrentar a los agentes del SWAT. Además, comprendí que detrás de los uniformes y las armas hay seres humanos con sentimientos y emociones. A menudo olvidamos este hecho en situaciones críticas. Aprender a empatizar con los demás puede ser la clave para desescalar conflictos y encontrar soluciones pacíficas. Finalmente, esta experiencia nos unió más como pareja. Superar un momento tan aterrador fortaleció nuestro vínculo y nos hizo apreciar aún más los pequeños momentos de tranquilidad que solíamos tener. Ahora sabemos que juntos podemos enfrentar cualquier adversidad. El amor verdadero nos impulsa a ser valientes incluso ante lo inesperado. La vida puede cambiar en un instante, pero es nuestra reacción a esos cambios lo que define nuestro camino.